información de primera mano, todo lo que nos llega, salvo que uno se tome el tiempo de leer los diarios venezolanos o escuchar radio venezolana, cosa que a veces uno no tiene tiempo. Bueno, la información que nos llega es bastante confusa, ¿no? o limitada, por no decir totalmente tendenciosa. Así que bueno, ese tema con alguien que viene de allá y que está totalmente involucrado en el proceso bolivariano, es información de primerísima calidad, información por demás interesante. Y por otro lado también queremos charlar, además de la realidad venezolana y de su proceso revolucionario, queremos charlar, bueno, Argentina, ¿no? ¿Qué papel juega en este contexto de las luchas en Latinoamérica? A nosotros nos interesa mucho, cada uno de nosotros tiene una opinión, una perspectiva, bueno, nos interesa también ver cómo nos ven un poco desde otro lugar, ¿no? En este caso desde Venezuela. Bueno, esto está organizado así de manera muy sencilla, muy simple. Confluimos un poco tres agrupaciones, tres pequeños grupos, organizaciones. Casas del Alba Córdoba, ahí está Gustavo, que es el que ha traído el material que, bueno, después en todo caso explica que hay que pagar. Está Gustavo. Y confluye Causa Sur, que muchos, bueno, lo conocen, que está trabajando en Proyecto Sur, y el movimiento Recuperar lo Nuestro, un movimiento territorial, barrial, urbano, de reflexión y acción política, que también está y adhiere a Proyecto Sur. Un poco estas tres organizaciones han confluido para, así de una manera muy sencilla, organizar esta reunión, y simplemente va a ser escuchar entonces a Carlos, que va a ser muy importante lo que nos pueda decir, y después abrimos así como siempre el diálogo, de manera muy sencilla, muy franca, para preguntar, para opinar. Así que bueno, le damos un aplauso, bienvenida a Carlos. Yo les voy a proponer, bueno, me macheteé para hacer una pequeña introducción. Antes que nada les quiero aclarar que yo me represento solamente a mí mismo. Soy un militante de base, que vivo allá desde hace más de 30 años. Y bueno, no tengo representación, o sea, no represento, soy militante del PSV, pero no represento aquí ni al PSV ni a ninguna instancia oficial. Hablo por mí. Dicho esto, quería hacer una pequeña introducción sobre el tema de la integración. Y después, si les parece, abrimos digamos, hagamos algo más informal, no es ninguna clase, nada formal. Preguntas, cuáles son los intereses. Bueno, como ustedes saben, en Venezuela cuenta con Francisco de Miranda, fue quizás el primer hombre en la época de la colonia que pensó un proyecto que abarcaba una unidad política que abarcaba, digamos, lo que él llamó la Colombia, todavía digamos, con todos los prejuicios y de aquella época. Imagínense que él trataba de rescatar, inclusive respondiendo a un problema que todavía hoy tenemos, que es cómo nos llamamos finalmente, o sea, qué somos nosotros y cómo definimos, cómo le ponemos nombre a nuestra identidad. Entonces él ponía la Colombia en oposición a la América, por América Vespucio. Tiene su limitación, como tantas otras. Pero bueno, ese es un hombre nacido en Caracas, que se sale muy joven al mundo y participa en Cuba, participa de la Revolución Norteamericana, teniendo un papel, digamos, militar importante. Después va para Europa, participa en la Revolución Francesa,
es el único latinoamericano que está su nombre en el Arco del Triunfo en París. Bueno, Bolívar, Miranda para la época tenía casi 60 años, cosa que para la época, por la expectativa de vida, era un anciano. Vuelve a Venezuela después de haber hecho todo ese periplo que en Venezuela se le considera el venezolano más universal. Y es el primero que asume la dirigencia, la dirigencia militar de la Primera República, que a posteriori va a ser derrotada. Bueno, después finalmente Miranda queda en manos, por decisión de los revolucionarios, entre ellos Bolívar, queda en manos de los españoles y muere en la Carrara, en una cárcel en Cádiz. Bolívar es el segundo que desarrolla la idea de una nación de república y plantea el tema del Congreso Anfictiónico de Panamá. La anfictionía era una palabra griega que hablaba de la hermandad de ciudades en Grecia, que eran que cada ciudad a su vez eran repúblicas, ¿no? O sea, era una especie de fraternidad, de uniones políticas. Entonces él plantea el Congreso Anfictiónico de Panamá, que lo convoca a finales de 1824, cuando ya se está definiendo, poco antes de, digamos, en ese año que falta para Ayacucho, se va a definir definitivamente la libertad del continente y la derrota definitiva de las tropas invasoras españolas. Y por supuesto las fuerzas oligárquicas le boicotean el proyecto, fundamentalmente invitando a los norteamericanos y a los ingleses como invitados, digamos, ¿cómo se dice?, como observadores, ¿no? Eso es una maniobra que hace el presidente de la Gran Colombia, que era Santander, que a la espalda de él invita. Bueno, entonces el Congreso de la Anfictionía de Panamá va a naufragar como proyecto. Eso es en 1826. Más o menos en los años 60 del mismo siglo, los norteamericanos inventan el concepto del panamericanismo. Y entonces, como lo dice la palabra, ellos hablaban de la América, la unión de las Américas, sin hacer distinción, como si fueran equiparables. Con respecto al tema de la identidad y de los nombres, como dijimos la vez pasada en Venezuela, la revolución se ve, más allá de la recuperación y el reparto de la riqueza, se ve fundamentalmente como un cambio cultural. Si no hay un cambio en la cultura, en lo que pensamos, en lo que acordamos como sociedad, no puede haber revolución, no puede haber cambio de ningún tipo, ¿no? Entonces, el tema de los símbolos es fundamental. Y el líder nuestro, que es Chávez, le ha dado una importancia suprema, no solamente para recuperar nuestras raíces bolivarianas y hacer de nuestra historia, digamos, no una mitificación, sino una referencia real donde nos podemos reconocer como hijos de esa historia, para hacerla nuestra, pero para hacerla desde una paternidad reconocible. Y bueno, entonces el tema de cómo llamar a América es un tema que sigue en discusión, ¿no? Porque, bueno, sabemos América es por Américo Vespucio. Bolívar, por ejemplo, hablaba, cuando se refería a nosotros, hablaba de la América antes española. Martí define nuestra América en relación, siempre es por oposición a la América que es de ellos, que es la otra América. Y últimamente los países, los pueblos originarios han acordado en congresos darle un nombre
al continente a través de una palabra, de una voz cuna, que es unos indígenas de Panamá, y la nombran como Abiyala, que es el nombre que según ellos, antes de la conquista, era un nombre acordado como conocido, ¿no? Sobre como la circulación de las personas y de las ideas antes de la colonia están bastante desdibujadas en los documentos que podemos acceder hasta ahorita. Sin embargo, yo le voy a dar, por ejemplo, hay una comunidad indígena en Venezuela que se llaman los guaraos, que hoy en día son más o menos, no sé, un grupo como de 60.000 personas que están en el oriente del país, en dos regiones. Bueno, y su lengua nombra toponímicamente desde Cuba a Oruro. Oruro y Cuba son voces guaraos. Y a su vez los guaraos no son ni caribe ni arahuaco, que son las dos grandes, digamos, familias de lenguas y familias de comunidades. Entonces, no nos tenemos que sorprender en que, por ejemplo, la Abiyala tenga la significación que tiene para los comunidades. La idea de la integración existía seguramente antes de Bolívar, pero Bolívar es el que existía antes de Bolívar, obviamente por Miranda, inclusive antes de Miranda. Hay movidas que hacen a los esclavizados, que tienen en general su fuente en Haití. No nos tenemos que olvidar que ahora que estamos en la era bicentenaria, Haití, digamos, y casi todos los pueblos de América, a partir de 1809, 1810, se abre la era bicentenaria. En realidad, la revolución haitiana fue de 1804 y todavía no se la perdona. Todavía le están pagando y fue la primera república negra del planeta. Entonces, en Venezuela, en el resto del Caribe, ha habido levantamientos, conspiraciones antes, inclusive 20, 25 años antes de 1810. Entonces, la idea de la integración, digamos que nos cobija, nos abarca, podemos llamarlo de muchas maneras, ¿no? Ahora, las repúblicas, ¿qué hicieron con esa idea de integración? Obviamente las oligarquías, una vez los movimientos emancipatorios triunfaron, se encargaron de dividir otra vez y de no permitir que esos canales de comunicación fluyeran. A tal punto que, por ejemplo, lo que les decía, la reunión panamericana, no recuerdo exactamente en qué momento fue, más o menos 1860 y pico, en Estados Unidos. José Martí va como delegado de Uruguay, por ejemplo, y va a discutir el concepto de panamericanismo. Y hay una proclama, un discurso de él que se lo recomiendo que lo busquen, que es muy interesante. Hasta 1991, aunque parezca mentira, nunca los gobiernos de América Latina se habían reunido sin la presencia de Estados Unidos. La reunión iberoamericana en 1991, o sea, antes de ayer, fue la primera vez que las repúblicas y los gobiernos de América Latina se animaron, se permitieron reunirse fuera de la OEA. Y estamos hablando del 91, cuando sabemos que desde la Revolución Cubana en el 60, la expulsión de Cuba de la OEA, se discute todo eso y desde la izquierda se declara a la OEA como el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Entonces, a partir de las ideas de la integración, por otro lado, siempre fueron
de las clases populares y de la izquierda latinoamericana. Siempre estuvo transitada por el tema del internacionalismo. O sea, en Ayacucho, por acá tengo la lista de las nacionalidades que pelearon en Ayacucho, estamos hablando de 1825, ¿no? Venezolanos, colombianos, ecuatorianos. Estamos nombrando países que existen hoy, que en aquel momento no todos existían o se llamaban así. Panameños, argentinos, peruanos, bolivianos, paraguayos, uruguayos, brasileños, chilenos, puertorriqueños, guatemaltecos y mexicanos. Y nos estamos olvidando de personajes, que hay un general irlandés, Daniel O'Leary, que estaba con Bolívar hasta los últimos días de su vida, ¿no? Como un tipo, por ejemplo, que es un personaje que los brasileños, a pesar de su fuerte nacionalismo, no lo conocían y que Chávez se lo refriega a cada rato, que es José Abreu de Lima. Es un pernambucano que su padre se mete en un alzamiento, en una revolución que es fracasada, que es duramente reprimida, matan al padre, y él se escapa a Venezuela y se le presenta a Bolívar, y a partir de ahí empieza a hacer todo el tránsito digamos, militar. Como Bolívar llega a ser general, está hasta el último día, digamos, de los últimos que están con Bolívar cuando Bolívar muere en Cartagena, y luego se retira a Pernambuco y es el primer hombre que escribe un libro en América sobre el socialismo en 1850 y se llama O Socialismo, una obra que hoy en día se puede conseguir. Entonces, la refinería que PDVSA Venezuela y Petrobras Brasil están construyendo en Pernambuco se llama General José Abreu de Lima. Y ese es el personaje, bueno, como esos personajes, digamos, hay muchos para rastrear en la historia, porque convengamos que la idea de la unidad, la idea de la integración ha sido duramente perseguida por los intereses de los foráneos y de las élites nuestras que nunca han querido. Entonces, por ejemplo, hay una inquietud que tengo a la cual todavía no he llegado a ninguna conclusión, pero el personaje del Dianfune, de aquí de Córdoba, se conoce, se habla mucho de él en la participación que tiene como saavedrista en el enfrentamiento entre Moreno y Saavedra, pero a posteriori él es uno de los pocos hombres de aquí, del sur, que se escriben con Bolívar, y es prácticamente un embajador oficioso de la Gran Colombia. Entonces, hay que buscar información más profunda sobre cuál fue el papel o sea, porque a mí todavía no me cuadra un tipo tan reaccionario en el 10 que llegara a cambiar sus posiciones para llegar a ser corresponsal de Bolívar, que para la época era jugarse realmente. Bueno, lo que les decía, que es increíble que hasta el año 91 los países y las repúblicas de América Latina no se habían reunido sin la presencia de Estados Unidos. Y nos reunimos a partir de la propuesta iberoamericana, que es una invención de los españoles para reeditar una especie de neocolonialismo. Por ejemplo, es interesante pensar de dónde nace la palabra Latinoamérica, ¿no? Y resulta que si uno busca la información, cuando en plena guerra de secesión de los norteamericanos, 1860, 1870, los franceses avanzan sobre América Latina de una manera decidida. Ponen a Maximiliano en México, tienen a Mitre y a los roquistas, digamos, a la proto-oligarquía argentina muy afrancesada,
En el caso de Venezuela, un presidente Guzmán Blanco, que hace toda una serie de cambios a nivel urbano, o sea, trata de afrancesar Caracas, no le salió del todo, por suerte. Bueno, resulta que lo latinoamericano es mucho mejor que lo hispanoamericano, pero de todas maneras lo latinoamericano deja a los indios afuera y deja a los negros afuera. O sea, ¿qué es lo latino? Lo que viene, lo que habla castellano, o habla italiano, o habla francés, o habla portugués. Pero los negros no se ven reflejados en el latinoamericanismo, y los indios mucho menos. Entonces, definitivamente, con los indios ha habido una, bueno, tanto con los indios como con los negros, una crueldad histórica tremenda, ¿no? Que todavía continúa en esto que son los elementos simbólicos con los que hoy ordenamos nuestra comunicación, nuestros valores, en definitiva. Entonces, hay un amigo en Venezuela que dice, en Venezuela se habla de los llaneros. Ustedes saben que hay una región, son los llanos centrales, de donde, por ejemplo, Chávez es de los llanos, de la Lina, y de ahí surge, digamos, un sujeto histórico que tiene un papel preponderante en la guerra de independencia y en el ejército que viene hasta el sur. Es el llanero. Entonces este amigo dice, bueno, pero ¿qué era el llanero? Nosotros acá en Argentina, para que entiendan de qué estoy hablando, está la famosa película La Guerra Gaucha, ¿no? Y hablan de las guerras de independencia, los gauchos de Güemes. Uno se debería preguntar, bueno, el gaucho, entendemos qué es el gaucho en La Pampa. Ahora, ¿el gaucho existía en Catamarca, existía en La Rioja o eran indios? O sea, había un Martín Fierro en la época de Güemes, en Salta, en Jujuy, y tenía la decisión. O sea, si vemos hoy la composición social de Bolivia, donde el 60 o 70% de la población es población indígena, cuesta creer, en todo caso no quiero hacer una afirmación, pero este amigo dice, el llanero es una invención, para no decir que los que ganaron la guerra a los españoles fueron los indios. Entonces, en realidad, los indios por ahí tenían algunos elementos que quizás inclusive los dirigían en esa empresa, en algunos casos, que eran bueno, gente mezclada, pero fundamentalmente eran indios. Y nosotros seguimos, bueno, tenemos que revisar todo ese tipo de valoración, pensar, preguntarnos, buscar información, porque esas son las claves para poder entendernos hoy y para poder entender hacia dónde vamos. Entonces, a partir de volviendo un poco a cómo nos llamamos, Chávez empieza a hablar de lo nuestro americano y de nuestra América. Nuestra América por el concepto martiano y lo nuestro americano, que también no es un concepto, digamos, abarcativo o absoluto, ni mucho menos. Yo creo, hace unos años atrás, conversábamos con otros amigos sobre este tema y hablábamos desarrollamos un poco una especie de teoría del bastardismo, ¿no? Los latinoamericanos, por lo menos en cuanto a los nombres, somos profundamente bastardos, o sea, no tenemos un nombre que nos identifique, con el cual nos podamos sentir realmente identificados. En definitiva, los nombres a su vez, uno los carga, más allá de los significados, los carga de significantes a través de la historia, ¿no? Uno se va identificando, es como, qué sé yo, como las calles, uno a veces se sorprende, uno vive en una calle y puede nombrar a un ser desdeñable, pero bueno, la vida de uno en esa calle la llena de significado. Si nosotros revisamos los mismos nombres de Argentina en cuanto a
a lo cual la historia de un pueblo le ha llenado le ha puesto carne y sangre, pero la Argentina como vocablo, bueno, ¿qué significa para nosotros? O sea, la tierra de la plata, un concepto que, digamos, que tiene mucho más sentido para el conquistador español, invasor. Venezuela, por ejemplo, viene de la pequeña Venecia, también puesta por los venezolanos, por los españoles, que llegaron al lago de Maracaibo y vieron los palafitos, las casas sobre el agua, sobre el pilote, y vieron esta es una pequeña Venecia, de eso Venezuela. Entonces, bueno, y así, en general, todos los nombres los tenemos que revisar y en todo caso reivindicarlos desde otro lado, ¿no? O sea, bueno, la integración hoy, yo creo que seguimos teniendo, digamos, los medios de comunicación, los que tratan de establecer el discurso del poder, cada vez con menos eficiencia, pero nos tienen bastante segmentados, ¿no? Y tenemos que tratar de ver cuáles son las tácticas, cuáles son las estrategias que nos damos para, por ejemplo, el Telesur, que ustedes saben es un emprendimiento multinacional. Desde esto rectifico, en realidad es gran nacional. Nos estamos planteando empresas en las cuales, por ejemplo, las empresas del ALBA son empresas gran nacionales. Bueno, en Telesur hay una publicidad que dice algo así como para integrarnos tenemos que conocernos. Para conocernos, o sea, primero tenemos que conocernos, después por ahí nos llegamos a querer y después por ahí nos podemos integrar. Son como, o sea, esos 3 etapas pueden ser 5, pueden ser 6, pero digamos, habla de un proceso, ¿no? Y ese proceso también habla de avances, de idas, de venidas. Entonces, desde ya, yo los invito a que hagan un esfuerzo colectivo, personal, y tomen el contacto personal, de lectura, de búsqueda de información, inclusive dentro de las posibilidades que busquen la manera de viajar a Venezuela, digamos, Venezuela tiene que estar dentro de sus prioridades, me parece a mí, ¿no? Por lo que está pasando allá. Dicho esto, diría que podemos abrir la pregunta. Muy bien, entonces allá hay Mario y Claudio, a ver. Sí, acá hay más sillas, Claudio, si querés venir. Ah, bueno. No se desorden el rebaño. A ver, Claudio, dale. Calor caribeño, muchachos. Pregunta, me pareció que dijiste que se está haciendo una refinería o destilería en Brasil con Venezuela en Pernambuco. En unidad. Sí. ¿Y eso de cuándo es? ¿Puedes contar un poco cómo es Bueno, esa es la propuesta, digamos, para ponernos más en contexto. Desde el año más o menos 2006, Chávez empezó a plantear, se viene una crisis energética y nadie le paraba bola y parecía un loco de carretera, como decimos en Venezuela. El asunto es el siguiente, cada vez hay menos, lo que ustedes ven en el petróleo, ¿cómo se dice? Los que ponen los precios del petróleo en distintas capitales como Nueva York, Texas, que hablan de un tipo de petróleo para tener una referencia, eso es petróleo liviano. Resulta que en el mundo ya no hay más cantidad como antes de petróleo liviano, cada vez hay más petróleo pesado.
el asunto es que en este momento se está consumiendo, no se vuelven a descubrir mayores, digamos, reservas que las que están ya. O sea, el nivel de consumo, estamos en un pico de consumo donde en un punto de inflexión en el modelo, en la matriz energética del mundo. Y del mundo, hoy lo podemos nombrar, el mundo capitalista. Venezuela resulta que tiene las reservas más grandes del mundo, de petróleo pesado, que se están certificando internacionalmente en la faja del Orinoco. Ahí se dividió en 4 campos, que se les puso, en 4 campos grandes, se les puso el nombre de las batallas emancipatorias, o sea, Junín, Carabobo, Ayacucho y Pichincha, y a su vez esos campos están divididos en otros, en segmentos menores. Ahí se llama a la unión y a la participación de empresas de todo el mundo, porque esa es, digamos, nuestra mayor ventaja y a la vez nuestro talón de Aquiles fundamental, porque Estados Unidos quiere, y el primer mundo quiere, esas reservas de petróleo. Las necesita a juro, porque no tienen de dónde sacar, no hay más alternativa. Entonces, por un lado estamos en un proceso de certificación que va avanzando y va a terminar en el año 2012, que definitivamente va a poner oficialmente, legalmente, a Venezuela por encima de Arabia Saudita en reservas internacionales de petróleo. Lo que se encuentra ahí es una monstruosidad. O sea, estamos hablando, las cifras marean. Para que tengan una idea, lo que hay ahí abajo, con la tecnología que existe hoy, se puede sacar el 20%. Y ese 20% son las mayores reservas del mundo. O sea que si la tecnología se sigue desarrollando como va a ocurrir, se va a poder sacar más. Entonces tenemos, la estrategia ha sido llamar a participar conjuntamente a todas las empresas de América Latina, las empresas nacionales, inclusive las empresas nacionales simbólicas como Enarsa, como ANCAP de Uruguay, Petrobras, que no es totalmente oficial, o sea, no es nacional, sino que es una combinación de privado y estatal. ¿México? México no, pero México no porque no ha querido. En realidad, te digo que no se ha tenido inclusive a las empresas norteamericanas. Eso produce un petróleo extra pesado, que hoy en día hay una tecnología que puedes hacer un petróleo sintético casi como a la carta, o sea, con la graduación de acidez que tú quieras, ¿sí? Entonces, eso hace 15 años, 20 años, no existía esa tecnología. Entonces, la burguesía que manejaba la política petrolera venezolana hablaba de la faja carburífera del Orinoco. Entonces, querían vender eso al precio del carbón. Entonces, le habían dado concesiones a 3 o 4 empresas, quitándole, no les cobraban impuestos, porque el discurso neoliberal de la dirección en ese momento de la industria petrolera y del país decía que eso costaba tanto sacar ese petróleo que teníamos que dar gracias que viniera la Chevron y la ConocoPhillips a sacarnos el petróleo ese, y entonces en vez de 16 y 32% de regalía, pagaban el 1% y no pagaban impuesto a la ganancia. Entonces lo primero que se hizo fue desarmar esa sociedad, y se barajó y se dio de vuelta. Por supuesto tenemos
demandas en la CIADI que se están peleando y hasta ahora se han ido ganando. Entonces tenemos a los chinos, a los vietnamitas, a los iraníes, empresas hindúes, además de, como dije, en ARSA, ANCAP, los cubanos, ahora se han hecho una empresa cubana, Cuba, Angola, Venezuela. Entonces, cada una de estas empresas se hace con el 60% de mayoría accionaria del PDVSA. Implica el derecho al pozo, la exploración y además la inversión, no en todos los casos, pero en agrupando pozos y agrupando a sociedades, de lo que se llaman mejoradores, o sea, una especie de refinería donde podés hacer este proceso por el cual producís petróleo a la carga. Entonces, esa ha sido la táctica para evitar que los norteamericanos invadan Venezuela en ese punto. Tratar de meterse en los campos a lo más, digamos, lo más diverso. Están los rusos también. Por ejemplo, ahorita se están llegando a vender 400.000 barriles diarios a China con inversiones en mejoradores de China. O sea, China va a ser ahí de aquí al 2016 $40.000 millones. Y se va a llegar a 1,5 millones de barriles diarios. Entonces eso implica además hacer barcos para llevar el petróleo a China, bueno, una serie de... Ese ha sido, en el caso de la refinería, ¿qué pasa? Que no cualquier refinería, las refinerías existentes no sirven para refinar ese tipo de petróleo. Y tampoco sirven para refinar el petróleo, digamos, convencional, entre comillas, que se saca actualmente de otros lados de Venezuela, porque es más pesado que lo que esas refinerías se han hecho fundamentalmente para petróleos livianos. Entonces, en el caso de Brasil, o sea, el planteo de Venezuela ha sido: nosotros, ¿qué podemos aportar a la integración? Podemos aportar la energía que necesita el continente de aquí a 200 años. Y necesitamos otras cosas, necesitamos ayuda para poder para lograr la soberanía alimentaria, necesitamos colaboración y ayuda para industrializar en otros ámbitos, la petroquímica, otras cosas. Bueno, ese es el planteo fundamental. Y lo mismo sucede más o menos con el gas, que también el discurso neoliberal era que Venezuela no tenía gas. Y que no, el gas que había que quemarlo se quemó durante un siglo, con los mechurios, y ahora hay pero reservas de gas. Por eso se planteó el gasoducto del sur, que no fue aceptado, pero que era traer a través de Brasil hasta el río de la Plata el gas que ya se está empezando a sacar de la parte, digamos, de la desembocadura del Orinoco y sobre el mar. Mario. Bueno, brevemente, porque se ve que cada comentario tuyo da como para preguntarte y repreguntarte, ¿no? Después me reservo un lugarcito si hubiera lugar para el tema de la ley de educación. Digamos, la ley creo que del año pasado, respecto a los contenidos y demás. Brevemente, así, pero muy escuetamente, ¿cómo está conformado el Estado venezolano respecto a los tres poderes, su relación con las provincias? Así, pero una descripción nada más. Y la pregunta de fondo, permíteme, es la siguiente: ¿cuál es la relación o cómo vos interpretás la relación del líder con el tejido social? O sea, ¿cuál es ese entramado? Pues sabemos de Chávez desde el año 98, ¿no es cierto?, que gana la primera elección, y los sucesivos. Pero ¿qué nos llega de Chávez, al menos a la Argentina, y medianamente por los medios que uno accede? Básicamente de Chávez, quizá uno puede, obviamente conoce al canciller, al primer vicepresidente, el más nuevo, y al embajador ante la OEA, pero del resto no se conoce. O sea, ¿qué nos llega? Únicamente los comentarios respecto de personas, así como en otros países se presentan los líderes únicamente como si fuera representativo de todo el tejido social. Lo que te pregunto es,
¿quién sostiene a quién si hubiera que definirlo de tal manera? ¿No es cierto? Porque el líder obviamente surge de algún lugar y quizás sea el amesetamiento de mucho tiempo, pero quizás hay que pensar en el post-Chávez, ¿no es cierto? Así como se plantea Cuba también. Otros pueblos no los sentimos tanto como si tuvieran líderes, a pesar de que son pueblos que existen y se mueven. Estoy hablando del pueblo. Haití, Brasil y otros, digamos, dentro de los latinoamericanos, quizás de Centroamérica. Entonces, ¿se entiende la pregunta? O sea, no pensar solo en el líder como motorizador y que solo él lleva adelante. ¿Cuál es tu percepción del sustento? Porque si no, o sea, no tomarlo como algo mágico. No, seguro. En esto no hay nada mágico. Y a la vez, en todo caso, existe lo real maravilloso que planteaba Carpentier, y eso en el Caribe es a cada rato. Chávez forma parte de eso, el pueblo venezolano forma parte de eso, y lo vivimos como en la cotidianidad. Con respecto a lo que vos decías de los tres poderes, en Venezuela, a partir de la Constitución de 1999, que es la primera Constitución que la votó el pueblo, o sea, hubo tres elecciones. Una para saber si se quería ir a la constituyente o no, otra para elegir los constituyentistas y otra para aprobar o desaprobar la Constitución. Hasta ese momento todas las constituciones se aprobaban en el Congreso y no eran originarias. O sea, originaria significaba que los constituyentistas anulaban el Congreso. O sea, empezábamos de nuevo, fundábamos. A raíz de recuperar una idea de Bolívar, que Bolívar planteó en el 800, se crean, en realidad se habla de del poder moral, que el poder moral se consta, digamos, del defensor del pueblo, el poder electoral, que es un poder aparte, una institución aparte. Entonces, aparte del, digamos, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, tenemos el poder moral, que es, como te digo, dos o tres instituciones: la Procuraduría de Justicia, la Defensoría del Pueblo, que se constituye como cuarto poder Con el mismo rango. con el mismo rango, y el quinto poder, que es el poder electoral. Entonces tenemos 5 instancias de división de poder. Para los que dicen que en Venezuela no hay división de poder, que es, yo les recuerdo, por ejemplo, en el año 2002, la Corte Suprema de Justicia, o sea, tras el golpe militar y el golpe de Estado, que pone preso a Chávez, que casi lo mata, que fue, digamos, vuelto atrás por la movilización de la población y de los militares leales, resulta que la Corte Suprema decide de que no hubo golpe, sino que unos militares, de que hubo un vacío de poder, que nadie explica cómo se produjo, y que unos militares preñados de buenas intenciones lo tomaron a Chávez y para preservarle la vida lo llevaron secretamente por distintas unidades militares. Entonces, y en ese caso, bueno, imagínense que eso ocurrió 2 o 3 meses a posteriori del golpe, cuando el golpe había sido dado vuelta por más de 1,5 millones de personas en la calle, solamente en Caracas, y la movilización fue general en todo el país. Entonces, el bolivarianismo se comió ese sapo y dijo, bueno, esto hay que respetar porque estos son el Poder Judicial y esta es la Corte Suprema. Entonces, a posteriori se fueron cambiando esos jueces. O sea, quiero decir con esto, más allá de digamos, en algunos casos la farsa, o en otros casos la ficción de la separación de poderes, en Venezuela funciona realmente. Lo que sí está en juego es un tema de hegemonía
social y política de quién tironea, digamos, en que en determinado momento hay una correlación de fuerza que no es mecánica. O sea, si tú tienes 1 o 2 millones de personas en la calle, en determinado momento, eso no significa, y la oposición pasa a tener 50.000 personas, 20.000 personas, eso mecánicamente no lo puedes proyectar al Poder Judicial, donde estamos hablando de carreras, de ser abogado. Tú no puedes mantener un maestro en el Poder Judicial. O sea, estamos hablando de estructuras burocráticas que se defienden a sí mismos, que se retroalimentan. Entonces, para desarmar y pelear la hegemonía dentro de esas instituciones es mucho más lento el asunto. Ahora, que la separación de poderes existe y se respeta. Por ahí, no sé, para mí es una obviedad, pero decir que Chávez es un demócrata es una obviedad para todo, digamos, para cualquier observador más o menos, digamos, que no esté comprado. Más allá de que te guste determinada actitud o que estés de acuerdo con determinada forma o no, pero ha demostrado a lo largo de toda su carrera política ser un demócrata cabal. Y en Venezuela, además, en la Constitución se habla de que no es una democracia representativa, sino que es una democracia protagónica. O sea, ahora no me acuerdo de memoria, tendría que haber traído, pero bueno, en internet está la Constitución y en el preámbulo de la Constitución está la definición de un Estado de Derecho, plurinacional, multicultural y que se basa en una democracia participativa y protagónica. Lo que habla. Entonces, a partir de ahí empiezo a contestarte la otra pregunta, ¿no? En Venezuela no va a desaparecer en ningún momento esos aspectos de la democracia representativa, por ejemplo, los diputados de la Asamblea Nacional o los ¿cómo se llaman? A nivel provincial, a nivel municipal, los concejales. Eso no está planteado de que desaparezca, pero surgen los consejos comunales. Y la ley de consejos comunales y los consejos de trabajadores y los consejos de pescadores te permiten una democracia realmente donde las comunidades pueden empezar a dictar políticas de Estado. Pueden empezar inclusive, tienen asignación de recursos directos, sin pasar por los alcaldes ni por los gobernadores. Pueden plantear proyectos de desarrollo a la escala, digamos, del Consejo Comunal, y está planteado la creación de las comunas a partir de la confluencia de distintos consejos comunales. Y serían comunas socialistas. O sea, los consejos comunales están planteados como el proyecto donde se va a hacer realidad el espacio socialista. Ahora, desde el Estado, primero, a pesar, digamos, de esta transformación que se ha logrado con la Constitución de 1999, Chávez y otros dirigentes como Ali Rodríguez, que es un hombre clave, han dicho más de una vez: este Estado que tiene Venezuela no sirve para hacer la revolución. O sea, nosotros tomamos el Estado a través de elecciones, pero a nosotros no nos sirve tener el Estado. O sea, nos sirve obviamente en muchos aspectos, pero en Venezuela, por ejemplo, no se echó a nadie en ningún empleado público ha sido echado, ni maestro, ni mucho menos empleado del ministerio. Entonces tuvimos durante muchos años dando la pelea, inclusive de que el boicot interno, el boicot de proyectos, la burocracia, y hay un nivel de tensión, obviamente, porque la población
A su vez, esta es una revolución sin partido. En realidad, el partido, el PSV, es un partido que se crea en el último año y medio. Y antes existía el MBR, que es una estructura, digamos, electoral, una maquinaria electoral. Pero no es que el partido hizo la revolución en Venezuela, sino que la relación es directa entre Chávez y la masa y Chávez. ¿A través de qué? Bueno, a través de la comunicación permanente de Chávez. O sea, Chávez es un hombre que se sobreexpone permanentemente, es su estilo particular, a través del aló presidente todos los domingos. O sea, si el Che hablaba del trabajo voluntario, Chávez no hace trabajo voluntario, pero no toma vacaciones, jamás tiene vacaciones, jamás deja de trabajar un domingo. Lleva más de, no sé, son 360 aló presidentes que pueden durar de 4 horas a 6, 7 horas, donde se trata la problemática candente del momento, donde aparecen los invitados. Por supuesto ha habido invitados y situaciones absolutamente, digamos, tragicómicas, ¿no? Por ejemplo, una vez estuvo invitado Duarte en el aló presidente. Y entonces Chávez, recuerdo que le dice, bueno, este hombre que recibió a la Argentina en el 2001, no sé qué, me ha traído las obras completas de Perón, son 150 tomos, yo no sé cuándo la voy a poder leer, no sé qué. Seguía el rato, dice, bueno, y este libro yo te recomiendo, Eduardo, que leas este libro del compañero Orlando Borrego, que trabajó en el Ministerio de Industrias con el Che Guevara. Y el Che, que es un gran argentino, y el otro miraba a la cámara, y la cámara se puso un primer plano y empezó a hacer un gesto como que le molestaba el sol, ¿no? Y Chávez seguía diciendo, bueno, el Che es mucho más que un guerrillero, es un pensador, y muy poco se conoce actualmente de su pensamiento, de sus aportes filosóficos, teóricos, económicos, te recomiendo este libro. Y el otro ponía una cara, pero una cara de asco, y al final, bueno, se diluyó ahí la anécdota, ¿no? Pero bueno, te vuelvo a repetir, la masa en la comunicación directa con Chávez. Entonces, cuando la gestión intermedia empieza a fallar, eso se nota rápidamente en la tensión, digamos, a través de los resultados electorales, a través de la queja de la gente. Y inmediatamente, en la mayoría de los casos, se toman medidas para encauzar eso nuevamente. Pero digamos, el proyecto es realmente un proyecto a mediano y largo plazo de la irrupción de la participación directa de la población organizada en consejos comunales, para poder desde ahí, con el partido, con el liderazgo de Chávez, poder empezar a plantearnos una remodelación a fondo del Estado, para crear un Estado que no sea, digamos, burocrático como el que tenemos, y que todavía no es la herramienta que necesitamos para hacer la revolución. A todas estas es todo un Estado en una economía rentista, donde 100.000 hombres que trabajan en la industria petrolera producen todo el dinero, la riqueza de la cual vive el resto de la comunidad, de la sociedad. Perdón, ¿terminaste? Había una pregunta, ¿vos querés preguntar? Sí. No, estaba Antonio. Adelante. Antonio. Sí, no sé. Porque quería hacer 2 preguntas y creo que se las preguntó Mario allá y él terminó. Pero voy a tratar de hacer ya lo respondió prácticamente. Bueno, porque Carlos hablaba de que tendríamos que empezar a conocer los sudamericanos, los latinoamericanos. Entonces yo pregunto si los venezolanos se están conociendo y cómo. Bueno, ya me lo respondiste, están participando de diferentes formas, bueno, pero no sé, la comunicación
comunicación es a través Adentro de de la Venezuela, participación. ¿qué dice? Claro, la comunicación digo, es a través de la participación, ¿cierto? Es decir, el diálogo es qué grado y de qué forma se lleva a cabo esa participación. Bueno, un poco también para seguir respondiendo su pregunta. Chávez no nace de la nada. Chávez nace de una, digamos, en Venezuela, la primera impronta histórica realmente es el tema del ejército bolivariano de emancipación, con las experiencias anteriores de los alzamientos negros. Y eso marcó un poco la diferencia que hay con otros lugares de América, que en la época de la colonia Venezuela era capitanía general, no era virreinato. El virreinato estaba en Bogotá. Entonces Venezuela era la periferia de la periferia. Y entonces eso permitió que circularan las ideas, que circulara la literatura subversiva, que dieran posibilidad de que existiera un tipo como Miranda, Bolívar, o por ejemplo Félix Rivas, que fue, bueno, un tipo, por ejemplo, que salía a la calle con el gorro frigio. Entonces, o sea, son los símbolos de la Revolución Francesa, a los cuales los españoles no le perdonaron nunca. Cuando lo agarraron, lo mataron, le cortaron la cabeza y frieron su cabeza en la selva. Tenían buenos modos de hacer la guerra y toda esa cosa. La cuestión es que... Bueno, y así hay, digamos, no es solamente Miranda, que quiero decir con esto, es toda una generación de revolucionarios, y eso, con el pasar del tiempo, digamos, se estructura un país dependiente, un país que en el comienzo del siglo XX tiene, al principio del siglo XX, hay un hombre que se llama Cipriano Castro, que plantea un enfrentamiento le quieren cobrar una deuda, digamos, de una manera muy, muy coercitiva, y le ponen una flota, los alemanes, los ingleses y los norteamericanos, todos juntos. Y el tipo llama a la resistencia. Bueno, y arma y les, digamos, les dobla la mano. Ese es otro dato que, digamos, que invito a que investiguen y que produzcan conocimiento, porque en realidad esto también está oscuro. A partir de 1902, que es 1902, 1904, que es este incidente en Venezuela, en Argentina, el que es ministro de Exteriores, Drago, produce la teoría Drago, que es una teoría por la cual no se puede bloquear ni agredir a un país para cobrarle deuda. Entonces, eso hay que investigarlo más, porque eso nos tiene que servir para cuando nos declaremos que no se paga más la deuda externa. Pero tenemos que producir conocimiento sobre eso. Y además plantearnos cuál era el grado de integración o de comunicación, por ejemplo, en 1904 entre Argentina y Venezuela. ¿Y qué pasó después? El compadre de este señor Castro, Juan Vicente Gómez, resulta que Castro tiene un problema de salud, tiene que ir a Europa a curarse, a atenderse, y le dice: compadre, vaya tranquilo, yo le cuido. Y cuando está casi saliendo le dice: bueno, no vuelva, compadre. Y entonces hay un dictador hasta el año 36, 37. Gardel canta, hay una visita de Gardel a Caracas, que en los años 70 se escribió una obra de teatro que hace alusión a eso, que era realmente un ídolo de multitudes, ¿no? La gente salía a esperarlo a Gardel a la llegada del tren por miles. Y finalmente Gardel canta, digamos, se presenta en Caracas, hace su actuación, qué sé yo, después
lo contrata Gómez, según cuenta la leyenda, y le pagó 5.000 bolívares, que para la época era una fortuna. Y Gardel cuenta la leyenda que lo donó a unos opositores que estaban preparando una invasión en Curazao contra Gómez, y les mandó la plata. Gardel sale de ahí y él va hacia Colombia, y es cuando tiene el accidente en Medellín. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente, por ejemplo, usos y costumbres de la resistencia en Venezuela. Esta gente que estaba en Curazao preparando una invasión. Venezuela no es una isla como Cuba, pero tiene siempre la tradición histórica de preparar una invasión a través del mar, para lo cual siempre necesitas primero un barco. Entonces hay el fundador. En el año 35 se funda el Partido Comunista de Venezuela. Pero anteriormente existía el Partido de la Revolución Venezolana. Y hay personajes, cuadros políticos que juegan un papel en todo el Caribe, no solamente en Venezuela. Entonces en el año 32, y eran hombres en general de armas tomadas. O sea, existe Carlos Aponte, por ejemplo, es un personaje que muere en Cuba en un alzamiento en el año 32, y es venezolano, pero anteriormente ha estado con Sandino en las montañas, y Gustavo Machado, que es el fundador del Partido Comunista, fue secretario de Sandino en las montañas. Entonces, anteriormente había estado en Moscú pidiendo plata para comprar un barco para poder invadir Venezuela. Toda esa corriente, digamos, de resistencia va creando un movimiento de ideas que tiene que ver con la tradición bolivariana por un lado y por la tradición marxista, si se quiere, marxista-leninista, a la venezolana. Y eso tiene una impronta permanente en la cultura, digamos, o en parte de la intelectualidad, inclusive de ciertos militares. O sea, por ejemplo, en los años 60 se sale de otra, o sea, hay personajes, no pretendo contarles toda la historia de Venezuela, pero quiero más o menos ponerlos en contexto, ¿no? Para que uno además puede trazar de esa manera un contraste con lo que es el partido militar en Argentina, por ejemplo. En Venezuela, las Fuerzas Armadas siempre fueron de origen popular. Y el imperio cometió el error, como cometieron el error en la colonia, de no controlar la literatura subversiva y el movimiento de las ideas. En Venezuela el imperialismo estaba muy tranquilo y muy seguro de que la socialdemocracia adeca controlaba el país. Y resulta que, por ejemplo, en los años 50 hay un militar que fue asesinado, que era general, y que su padre había sido también general y había hecho una invasión contra Gómez, y fue muerto en esa invasión contra Gómez. Este hombre, hijo de general, llega a general, tiene una formación, está casado con una francesa, ha vivido en Francia, se ha formado en parte de su carrera militar en Francia, y la francesa con la que se casa es del Partido Comunista Francés. Entonces imagínense ese cuadro, mientras que las mujeres casadas con todos los generales argentinos, desde antes de Unanía, Levingston, Lanusse, Videla, todas tienen nombres ingleses. No sé si sabían ese dato, pero o sea, los servicios ingleses casaban desde chiquitos, metían a las chicas para controlar a los que iban a llegar a... Bueno, en este caso, este tipo tenía otra influencia totalmente distinta. Llegan los años 60, cae la dictadura de Pérez Jiménez en el año 58 por un alzamiento militar. Y
popular, pero fundamentalmente militar. Eso sucede exactamente un año antes del triunfo de la Revolución Cubana. Entonces ahí se tensó la relación y los militares venezolanos que conforman, digamos, la Junta Patriota, la Junta de Transición, les donan fusiles FAL a Fidel y se los mandan clandestinamente a la montaña. Entonces, eso que va a suceder, llega el año 60, Venezuela se plantea, o vamos hacia una revolución socialista o nos quedamos en una revolución democrática burguesa. Y bueno, la hegemonía en ese momento la logra el imperialismo y la logra Acción Democrática, convirtiéndose en profundamente macartista y anticomunista. Y por otro lado, la juventud de Acción Democrática crea una de las guerrillas y el Partido Comunista crea otra de las guerrillas. Y en América Latina, en los años 60, solamente 3 partidos comunistas hicieron guerrillas: la de Guatemala, Colombia y Venezuela. Entonces, después se bajaron, pero entonces en ese momento, en ese alzamiento guerrillero de los años 60, participan militares. Y hay 2 insurrecciones militares que son derrotadas. Una en el oriente, en Carúpano, el Carupanazo, en el año 62, y a los pocos meses en Puerto Cabello, hacia el occidente. Entonces, la guerrilla después va perdiendo fuerza, pero siempre tiene, digamos, sobre las ideas de izquierda, tienen una influencia en la cultura popular venezolana. Y que eso es lo que va a recuperar Chávez a partir del año 89. O sea, Chávez es un tipo que entra a la Fuerza Armada, su hermano. ¿Qué pasa? El Partido Comunista tenía, a partir de la derrota de los 60 en la guerrilla, pasa a tener, y la tenía de antes también, una política de infiltración en las Fuerzas Armadas. Y las guerrillas, los grupos revolucionarios que se desgajan del Partido Comunista, tienen la misma política, a tal punto que sus militantes proponen a los hermanos menores que se metan adentro del ejército, pensando en que van a hacer carrera a 10, 15, 16 años, 17 años, y Chávez es producto de eso. O sea, Adán, que es mayor, ya era un militante cuando le propone a Chávez que vaya a la escuela militar, y él va con todas las dudas, si le va a gustar, si no le va a gustar. Pero bueno, el hecho de que cualquier hijo del pueblo pobre, del pueblo realmente, o sea, los padres de Chávez son maestros, el padre es maestro, de escuela rural prácticamente. Y como tenían 5 o 6 hijos, su mamá criaba aparte en un rancho en 3 o 4 cuadras de su casa a Chávez, que era uno de los mayores, y a Adán. Entonces, pero en un rancho con un piso de tierra. O sea, y él reivindica esa identidad. O sea, no la niega. Y desde que entra, él cuenta, por ejemplo, que cuando él se entera, él era un teniente recién, yo creo que estaba estudiando todavía cuando se entera de la caída de Allende, y hace una especie de ceremonia entre los cadetes. Bueno, y está conspirando permanentemente dentro del ejército, hasta llegar en el año 89, cuando el FMI plantea el ajuste y Venezuela elige a Carlos Andrés Pérez por segunda vez, que había sido un presidente del 73 al 78, en un momento que se llamó la Venezuela Saudita, ¿no? O sea, el boom petrolero, había muchísimo dinero, la gente lo elige pensando que se va a reeditar, y lo que él propone después de una fastuosa toma de posesión que se llamó la coronación, a la cual va Fidel, va Daniel Ortega, propone el ajuste. Entonces subió el precio de la gasolina
y resulta que en la madrugada los trabajadores tenían que ir de las ciudades satélites al trabajo, a Caracas. Cuando digamos, se convencen de que es verdad el aumento, empiezan a quemar todo y se da lo que es el Caracazo, que produce más de 2.000 muertos. Entre ellos sacan el ejército a la calle. El ejército no estaba preparado para ese tipo de represión. Aprovecha la inteligencia militar para asesinar a uno de los conspiradores, de los ideólogos que estaban junto a Chávez, y una bala lo mata. Bueno, pero definitivamente en el Caracazo, en el 89, febrero, ahí se rompe el consenso que había con la democracia representativa en Venezuela, que había durado desde el 60 hasta el 89. Y en el 92, Chávez, contra todo pronóstico, sabiendo que iba a ser derrotado, además ideológicamente él veía que se caía el muro de Berlín, se le perdían los referentes, de todas maneras la juventud militar rebelde hace su pronunciamiento y pasa a ser de un día para otro un referente en la población. Bueno, todo lo demás más o menos lo saben, están 2 años presos y después sale. Gustavo, tenía una pregunta. Sí. O sea, voy a tratar de ser lo más claro, son varias cosas. Disculpa, déjame hacer un comentario último y de paso ordenado. Hay un detalle, ¿no? Que si Chávez ha ido trabajando sobre la Fuerza Armada, yo me acuerdo una vez en el año 2001 que en una nota presidente Chávez saluda, fulano de tal, usted sí, ¿usted qué es? Sargento. ¿Y usted, sargento? Bueno, yo acabo de venir de Cuba. Y entonces, ¿qué hizo Cuba? Bueno, me reuní con mi comandante Fidel Castro, dijo el sargento. La prensa el otro día fue un desastre, o sea, le cayeron al pobre sargento, que de lo que hablaba era de los libros que le había regalado Fidel y qué sé yo. Bueno, el asunto de eso fue 2000-2001, ¿no? Que fue un escándalo. Ahora, cada vez que un subordinado se presenta ante un superior, el saludo en Venezuela es patria, socialismo o muerte. Y en los carteles que identifican los cuarteles, en la puerta de los cuarteles, está esa consigna permanentemente. ¿Cómo? Se van a empezar a preparar con refrigerio. Vos hiciste ante una pregunta más o menos cómo está estructurado el Estado y el poder real, digamos, y la importancia de la relación directa entre Chávez y el pueblo, digamos. En septiembre hubo elecciones en Venezuela, elecciones legislativas, por información, había todo un objetivo político con estas elecciones, en donde se desarrolló todo un trabajo militante en búsqueda de, sobre todo, captar el voto opositor. En función de esos resultados legislativos, el resultado electoral, digamos, ¿qué repercusión tiene con el poder, digamos, de Chávez en Venezuela? Y posteriormente, que creo que han sido más recientes, si no me equivoco, elecciones comunales. No, había el 5, el fin de semana pasado. Claro, sí. En el 5 quedaban dos gobernaciones que por distintos problemas se habían desacompasado. Y que ahí ganó, porque la lectura, y esto siempre teniendo en cuenta que la información que nosotros manejamos no es la directa, puede estar, no sé si tergiversada, pero sí intencionada, ¿no? En el sentido de que hubo
contando las bancas, un retroceso. ¿Sí? Bueno, ¿cómo repercute ese resultado electoral en el poder real de Chávez, en la construcción, digamos, de todo este proceso político? Pero a su vez, y esto por lo que leía, el resultado de estas elecciones, o sea, ganó gente que es parte del proyecto político de Chávez, ¿no? Y en donde también lo que se elegía tal vez tiene una relación más directa, y esto tomando el análisis que vos hiciste de la estructura de poder del Estado, digamos, estas segundas elecciones tienen más relación directa con la construcción política que lo de la legislatura, la legislativa, digamos. Sí. Mira, el asunto es el siguiente: las anteriores legislativas fueron en diciembre del 2005 y la oposición, en ese momento estaba no recuerdo, creo que era el Centro Carter y digamos, había representación de instancias internacionales que estaban mediando, no totalmente como mediadores, pero más bien como observadores y como garantes de alguna manera porque la oposición decía que el Consejo Nacional Electoral estaba parcializado y que que la automatización, porque en Venezuela se compraron con un sistema computarizado de votación, que eso no funcionaba, que te iban a descubrir el voto, decían cosas insólitas. La cuestión es que 2 días antes de las elecciones ellos se retiran, con la idea de que iban a venir los norteamericanos y les iban a arreglar el asunto. Y entonces, en realidad, esa elección fuimos muy poca gente a votar, y el 100% de la Asamblea Nacional era chavista, porque se había retirado. Entonces, después hubo los partidos que apoyaban, digamos, al gobierno, algunos de ellos, pocos votos, pero ponen unos 10 o 15 legisladores de 160, se pasaron a la oposición. Esta vez la oposición sí participó. Entonces, cualquier resultado iba a ser, digamos, propagandísticamente positivo para ellos, porque de la nada, a tener 20, 30, 60, el chavismo plantea una meta de máximo que es las 2/3 partes de la asamblea, y realmente no se logró. No se logró porque no era realista el objetivo, fue exitista y fue un error político. Ahora, ¿qué pasa? Para lo concreto, realmente no hay ningún cambio. Simplemente que tienes ahora opositores con inmunidad parlamentaria, con los medios de comunicación y dentro de la Cámara, dentro de la Asamblea Nacional. Ahora, las elecciones esas parlamentarias son 90 y pico de distritos y tienen un sistema en el cual el 60% es nominal de los votos y hay un 40% de los votos que son votos listas, para asegurar la representación de las minorías con un sistema que llaman el sistema de Home. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú, de acuerdo, o sea, si gana nominalmente una de las fuerzas, gana una cantidad de votos, el primero que va en el voto lista es de esa fuerza. Y el segundo, para lograr el segundo, requiere tener el doble de votos que la otra fuerza. Si no los obtienes, la otra fuerza, aunque tenga 3 votos, pasa a tener su representante. Entonces, ¿es obligatoria la...? No, es un derecho y es una obligación moral, pero no es obligatoria. Permiso. Yo me estoy retirando, pero quería hacerte una pregunta. Si hay una cierta infiltración de Colombia, de colombianos en Venezuela que inciden en la criminalidad, en ese tipo de cosas. Mira, sí, pero
contestarte eso es mucho más complejo el problema. Existen en Venezuela en una decisión política de Chávez en el año 2003 fue legalizar y darle la nacionalidad a todos los extranjeros que vivían, a los cuales teníamos derecho, que supuestamente después de tener 10 años de residencia tenían derecho a optar por la nacionalidad. Resulta que los adecos y los copellanos, que eran los que manejaban, usaban eso para nacionalizar solamente a los inmigrantes italianos, españoles y a través del dinero. Entonces se producían 2.000, 3.000 nacionalizaciones promedio por año. Y en ese año se nacionalizaron 800.000 personas. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, hay Venezuela y Colombia. Es como hablar en cuanto a la identidad de los pueblos entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. O sea, somos la misma gente, somos el mismo pueblo. Y eso no es una consigna. A pesar de que durante años, durante décadas, las oligarquías nos trataron de poner la inquina de que todos los colombianos eran ladrones, que te iban a joder. Bueno, el tema de la inmigración, cada país tiene su fantasma. A partir de la llegada de Chávez reivindica el pasado y realmente tú notas que hay una identidad absoluta en el pueblo. Entonces, sí hay un problema de paramilitarismo grave, que se trata de perseguir. Ahora, te estoy poniendo en contexto. Los barrios populares están llenos de colombianos, y hay barrios populares que son prácticamente guetos colombianos. Ahora, un colombiano que hace 20 y 30 años que vive en Venezuela es tan venezolano. O sea, yo llegué a Venezuela a los 16 años. No me quiero poner como medida de nada, pero tuve visa, digamos, a los 10 años tenía la posibilidad de ser venezolano. Y sin embargo, si no pagabas, no lo podías hacer. Y si no fuera, o sea, tuve la posibilidad de ser nacionalizado a raíz de esta iniciativa de Chávez, que tuvo reconocimiento en el ACNUR a nivel mundial, porque están cerrando la frontera de Europa y sin embargo Chávez legalizó, dio documentos y además te digo, fueron operativos. Yo mismo fui a un cerro en Caracas, en una cancha, o sea, en medio de una villa, se ponían las mesas donde te atendían los funcionarios del ministerio que te dan y el trato. Dicen situaciones, por ejemplo, una señora que aparecía con un pasaporte que se había vencido hacía 15 años y el tipo dice, no se haga problema, llenamos todo, además usted está muy bonita aquí, le decía. Tenía como 70 años la señora y salió su documento. Entonces fue una cuestión de dignificación. O sea, eso es una cuestión fundamental de entender. La revolución venezolana ha dignificado al pueblo venezolano y a todos los que vivimos en Venezuela. Y ha elevado la autoestima de la población por el mejoramiento de los niveles de accesibilidad a la educación. Bueno, eso es realmente notable. Matías, sí. Con permiso. Chao. Mi pregunta está relacionada con la mirada que existe desde el gobierno venezolano y desde la militancia venezolana sobre el proceso argentino. Y la pregunta pasa por, bueno, uno ve las imágenes públicas, las declaraciones de Chávez respecto al gobierno argentino, y por otro lado uno puede leer después artículos periodísticos como los que publica América 21, con una fuerte crítica hacia el proceso argentino. Entonces quisiera saber cuál es tu mirada y cuál crees que es la mirada de la militancia venezolana sobre el proceso argentino y sobre los otros procesos latinoamericanos como el uruguayo, el de Brasil. Mira, partiendo de la base que si
si en nuestra América no nos integramos, no tenemos ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de proceso, por más tímido que sea. O sea, la garantía de poder tener patria es la integración. Cuando hablo de la integración, es la unión, porque inclusive a nivel de concepto, eso también, Bolívar hablaba de la unión, y la integración ha sido bastardeada por la integración económica, la integración del mercado. Mercosur, por ejemplo, en mi criterio, es un mercado manejado por Techín y los paulistas. No es Chávez mismo, además Chávez lo ha dicho, y Chávez no se calla. En realidad lo que pasa es que hay que seguirlo y hay que leerlo entre líneas, ¿no? Chávez ha dicho que hay que reformatear Mercosur. Nosotros queremos estar en Mercosur. Paraguay acaba de pelotear otra vez hasta marzo la entrada de Venezuela en Mercosur. Mira, con respecto a la profundidad o no, la velocidad de lo que sucede en Argentina, en realidad Chávez lo que dice públicamente, digamos, él es muy lisonjero en general. Y él comunica que los Kirchner son sus amigos, que a la hora de determinado momento que Kirchner necesitó plata de Venezuela para salir, estuvo la plata. Que hay diferencias, las hay. Que Chávez no se engaña con respecto a eso es una cuestión obvia. Lo que pasa es que, bueno, él tiene un discurso hacia afuera. Y por otro lado, yo creo que ese proceso de integración hay espacio para todos. En realidad, son las fuerzas sociales, los movimientos sociales, los movimientos políticos, las distintas expresiones de organización que tienen que ocupar esos espacios, que no pueden ser ocupados con la veña, digamos, de los gobiernos. No sé si me explico. Sí. O sea, Venezuela, por ejemplo, tuvo durante a partir del año 2000, 2001, la iniciativa de hacer en la OEA, en contestación a la cuestión de la Carta Democrática de la OEA, la Carta de Derechos Sociales, y llamó a los gobiernos, a los partidos políticos y a los movimientos sociales y comunitarios a que se crearan discusiones y que llevaran a unar propuestas para lograr votar. Eso naufragó por falta de participación. Durante un tiempo, por ejemplo, estuvo Alicia Castro metida en eso, ¿no? Antes de ser embajadora. Bueno, y como eso, o sea, por ejemplo, el Banco del Sur es un planteo de Chávez. Una cosa es el discurso hacia afuera. ¿Quién está boicoteando el Banco del Sur? Nadie se hace cargo, pero alguien lo está boicoteando. Uno dice que es Brasil porque tienen bandes, y bueno, a mí no me consta, no he leído una cosa argumentada como para decirte estoy de acuerdo. Y así hay, o sea, más allá, en todo caso lo que yo te invito es que no nos responsabilices a nosotros porque Chávez tiene una relación con Kirchner, de cosas que de todas maneras hay espacio para hacer desde otros lados, para hacer juntos. No sé si me explico. No estaba haciendo eso, sino preguntaba en función de una cosa y en función de lo que leo, justamente lo que leo de prensa venezolana respecto a las políticas de aquí, digamos, que noto que hay como una tensión en las opiniones o una variación de opiniones, que por eso te pregunto cuál es la... Mira, cuando Chávez empieza a hablar de... Mira, agregando, porque tengo la misma, no sé si es preocupación, pero sí lectura. Y vos hiciste el tema de la cultura y los símbolos, los procesos. Y aquí en Argentina hay, porque nosotros estamos participando, algunos estamos acá participando y tratando de desarrollar un proyecto, el proyecto regional que es el ALBA. A su vez sabemos que Argentina, el gobierno argentino, no solo que no está en el ALBA, sino que integra el grupo. Y hay señales, símbolos en esta relación afectiva que
desde el punto de vista de la diplomacia y la institucionalidad, más vale que uno la entienda. Ahora, desde el punto de vista de la construcción regional de lo que se está haciendo con el ALBA, no tiene nada que ver, porque inclusive entran en colisión, inclusive la elección de Néstor Kirchner como secretario de UNASUR, el rol de Kirchner en el conflicto Venezuela-Colombia, que en realidad no fue el que llega acá, digamos, sino que no fue tan protagónico en un momento clave ¿no? por la inmediatez de la guerra, ¿no? Sí, yo no veo contradicciones, digamos, en todo caso, contradicciones profundas o insuperables. O sea, por ejemplo, el proyecto del ALBA es un nivel de unión en la cual además hay una identidad política. Y eso te permite construir y hacer cosas en otro nivel. O sea, más desde abajo, decimos, más desde abajo. No solamente porque estamos hablando de instituciones o de marcos de unión y de integración en la cual están los estados, o sea, los gobiernos. En el caso del ALBA hay una pata del ALBA que son los movimientos sociales. Pero sin embargo están el gobierno cubano, el gobierno boliviano. Además, se nos olvida muchas veces que están, en este momento son como 4 o 5 islas del Caribe que se han ingresado. 9 en total, sí. Los países, digamos, sí. Los gobiernos. Bueno, entonces, y eso comenzó entre Cuba y Venezuela. Ese es un nivel, o sea, por ejemplo, a nivel educativo, a nivel de cómo plantearte el problema de resolver la política médica, la disposición de recursos, con respecto a, o sea, en Venezuela existen 13.000 médicos cubanos esparcidos por todo el territorio. Y a su vez, Fidel, cuando se plantea la revolución energética y hace un plan para ahorrarse $2.000 millones, cuenta con petróleo venezolano y con un montón de elementos, ¿no? Entonces, ese es un ámbito, el del ALBA, que te diría que es la vanguardia, porque es, digamos, un nivel de muchísimo más compenetración, inclusive ideológica. La UNASUR apunta a otra cosa. La UNASUR es la unión, primero, Chávez discutió, porque se llamaba de otra manera, y Chávez discutió el nombre para darle el sentido de la unión y no de la integración, que es un sentido bolivariano. Ahora, es la representación de 13 países de Sudamérica, en la cual no entra Centroamérica, no entra Caribe, pero no entra Estados Unidos, tampoco entra España ni Portugal. Entonces, por primera vez, estamos hablando de que desde en el 91 nos sentamos a la mesa sin los gringos. Antes nunca lo pudimos hacer, y lo tuvimos que hacer con Felipe González, después con Aznar, o sea, había que taparse la nariz. Y fue la manada además, o sea, eso tiene un nivel de cosas muy positivas. Y por otro lado, la entrada de Telefónica, del BBVA, de Santander, toda esa cuestión. Entonces, la UNASUR, tenemos que entender, cuando Chávez dice, en la UNASUR tenemos que estar unidos, más allá de que si en Colombia hay un gobierno de derecha o en Perú hay un gobierno de derecha, está hablando de otra cosa. O sea, cuando la UNASUR se plantea, y lo plantea un brasileño, un militar brasileño, el ministro de Defensa brasileño, hacer un consejo de seguridad sudamericano de la UNASUR, sin los gringos, y va a Washington, y los del Pentágono le dicen, ¿qué quieren hacer ustedes? Bueno, queremos coordinar la fabricación de los elementos que necesitamos para defendernos, queremos tener más información, intercambio de información, queremos dejar que los militares se formen en Estados Unidos, y el Pentágono tiene que acatar, porque está Brasil. Entonces, eso no es el ALBA, pero tiene su nivel de importancia. No sé si logro
transmitirlo. Ahora vamos a otra cosa que todavía no tiene nombre, que van a hacer en este año, que es algo así como el Consejo Nuestro Americano y Caribeño, en donde está hasta México, todo el Caribe. Entonces, antes de Chávez, por ejemplo, en el Caribe a Venezuela se la veía como un subimperialismo. Y las pequeñas naciones caribeñas no querían saber nada. Nosotros, en general, en América Latina, no conocemos un carajo de las Guyanas. No conocemos nada. No olvidamos que existe. Claro, no, inclusive y ellos están en UNASUR porque son parte de Sudamérica. Y donde ha habido, además, en los años 70, ahora, por ejemplo, en la holandesa, Desi Bouterse, que es el primer ministro que ganó las elecciones, fue un comandante que pretendía hacer la revolución socialista en los 70. No sé qué población tendrá la Surinam, debe tener, no sé si 20.000, 30.000 personas. O sea, pero bueno, no te rías porque no es. O sea, además es una república, o sea, a nivel de Estado, y eso es algo de lo cual Chávez siempre tenemos que tener el respeto, así sea Brasil, que tiene 200 millones de habitantes, si tú perteneces al estado de San Nevis y las Granadinas, y son 3.000 personas, tienen la misma dignidad. El ejemplo de cuando vino el presidente de Osetia, el sur que comentaba ahora, y el Yahweh, y eso de que y los atendió de una forma. Che, gente, llevamos más de 1 hora y media. Cerramos con una pregunta más, si alguien quiere hacer, y si no. Yo quería. Cerramos con la pregunta de él, porque así ya podemos retirar y de paso Carlos descansa. Yo no tengo problema. No tengo problema. Relacionado con este último punto, digamos, ¿cómo está manejando el PSV hoy por hoy el tema de formación de cuadros? No en términos técnicos, digamos, de detalle, sino en términos de prioridad y de metodología en general, más con estructura, no en términos de día a día. Hay una escuela de formación socialista muy seria, donde hay muy buen material, inclusive gran parte de ese material está digitalizado, se puede buscar en psv.org. Hay, digamos, grandes intelectuales que están colaborando, intelectuales revolucionarios, no intelectuales académicos. La realidad concreta, por ejemplo, hay un programa los domingos en la televisión estatal de 1 hora que se llama El Debate Socialista, que lo hace la gente que maneja la escuela en la cual, por ejemplo, estuvo Bilbao invitado, y si hay visitas aparecen ahí. La realidad es que está arrancando la escuela de formación. O sea, para entender por qué no está a full funcionando, el PSV es un partido de masas, pero alumnado. O sea, el PSV hace 2 años, año y medio, se abrió durante 2 fines de semana un registro, y todo el que se quisiera inscribir en el partido podía hacerlo. Entonces se inscribieron 7 millones de personas. Entonces, a partir de ahí, es un partido masivo, más grande que el PT, a nivel digamos, de firmas. La realidad es que hay 1 millón y pico de personas organizadas que tienen coordinación. Hay un problema todavía, digamos, entre los cuadros intermedios. Por ejemplo, a nivel de gobernación, en el estado donde yo vivo, el gobernador pretende ser una especie de caudillo y no tiene condiciones para hacerlo, y entonces boicotea el trabajo de la formación por miedo a perder su influencia en los militantes, ¿no? De todas maneras, bueno, les recomiendo que busquen el material. Hay varios, hay fundamentalmente 2 cuadernillos que son textos escogidos
desde Bolívar al Che, pasando por Fanon, y después hay libritos y otras cosas que están todos digitalizados y se pueden bajar y leer en la computadora. Bueno, muchachos, una pregunta más y cerramos. ¿No hay más? ¿Mario? ¿Se puede? Sí, la última. ¿Cuál es la percepción respecto de China e India como dos megapaíses que cómo lograrlo? Respecto de alguna manera pensar, no sé si tanto el caso de India, pero China sí, de cierta actitud imperialista, ¿no? Porque han andado acá por Mozambique queriendo llevarse media isla. Ahora escuché, creo que esta mañana, una noticia de que andan por el sur ya comprando un montón de hectáreas, pensando en la soja en Río Negro, cosa que para nosotros es todo un hallazgo que obviamente, porque zona bastante desértica, utilizarían el agua de glaciar. O sea, ¿cuál es la percepción de China? Porque Cuba también tiene una relación cercana, o sea, obviamente por la cuestión de proveedores, de un lado y de otro, cada uno de su tamaño, pero bueno, ¿qué piensa Venezuela, si se puede saber de alguna manera? Y básicamente la que viene con India, ¿no? Como potente estado. Mira, un poco, veamos esto también en la perspectiva. Estábamos hablando del ALBA, estábamos hablando de UNASUR, estamos hablando por otro lado del Mercosur, que es otra cosa más acotada, con otra orientación. Esta organización que todavía no tiene nombre, que nos incluye a todos y excluye a los gringos, fundamentalmente la política exterior venezolana apunta a lo siguiente: a transformar el mundo unipolar que existe hoy en un mundo multipolar. Y entonces para eso tenemos que abrir el juego. Y abrir el juego significa que no va a haber identificación, no vas a encontrar mucha gente igual, o niveles íntimos de identidad ideológica. Entonces, con India, por ejemplo, Chávez hace, no sé, no recuerdo, estuvo en India 1 o 2 veces, hace tiempo, ¿ya? Y no ha vuelto. Inclusive estuvo en un estado de la India que estaba gobernado por el Partido Comunista. Hizo un acto de masas impresionante, creó una escuela Simón Bolívar en la capital de ese estado. Bueno, con la India hay relación, no solamente con la India. Respondiendo a otra cosa, en Venezuela la Cancillería se reorganizó con 5 viceministros, que son vicecancilleres, uno para América Latina, otro para la relación específica con Estados Unidos, Europa, África y Asia. Entonces, en África hay 54 países con los cuales había habido en los años 70 relaciones y después se habían cerrado embajadas. La cuestión es que ahora ya casi van por 40 embajadas abiertas. Y hay una presencia y se acompañando a Lula, por un lado, que tiene política para África, y acompañando la experiencia cubana, que son, no nos olvidemos que Sudáfrica, el apartheid, en gran medida se acabó y se cayó por el internacionalismo del aporte que hicieron las tropas cubanas en Angola, que le dieron una paliza a las Fuerzas Armadas Blancas racistas de Sudáfrica. Bueno, te digo que van como 40 y se creó un organismo, ASA se llama, que es América del Sur, África, y que tiene su sede en Margarita. Y ahí, bueno, con respecto, entonces, Chávez, ¿qué plantea? Tenemos que quitarle poder, no podemos reconocer un solo poder, digamos, un solo polo unipolar de Estados Unidos, que ni siquiera, tú ves hoy Europa, y Europa no tiene más política exterior, está totalmente subordinada a Estados Unidos. Y con
con el tema este de los cables de Wikileaks quedó más que evidente, ¿no? Que los tipos no pueden decidir nada si no le preguntan al patrón. Entonces, Chávez desarrolla por un lado una diplomacia personal, de presentarse, de hacerse amigo diplomáticamente. O sea, él habla de mi hermano, el camarada Hu Jintao. Todo el mundo en Venezuela conoce a Hu Jintao, presidente de China, el camarada Hu Jintao. Pero además comete cosas como que, te digo, seguramente lo van a leer en los testimonios de Bilbao, que fue en la última gira a Bielorrusia. Llega a Rusia, se reúne con los estudiantes y les dice a los estudiantes: no se olviden de Lenin, no nieguen a Lenin, no se olviden de leer a Lenin. Entonces, en la Rusia neoliberal de Putin... Pero aclare bien, que Lenin y Trotsky, no Lenin y Stalin. Sí, Lenin y Trotsky. No, Lenin y Stalin, que no es lo mismo. Bueno, cuando fue a China la primera vez, fue y le hizo una ofrenda a Mao. Y él permanentemente habla de Mao, ¿no? Y del maoísmo. Bueno, ¿a qué apunta esto? Apunta fundamentalmente a que nuestra seguridad, te vuelvo a repetir, no es que seamos demasiado, o sea, más allá si somos o no somos eficientemente socialistas, los gringos quieren nuestro petróleo y están enojados porque no pueden meterle mano a nuestro petróleo. Entonces, más allá de lo ideológico, eso es una guillotina permanente sobre la cabeza del pueblo venezolano y de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro elemento de protección? Es invitarlos a ustedes a que nos integremos, a que sean solidarios, a que se integren, para a partir de ahí ser solidarios y no nos dejen solos. Y lo mismo hace Chávez con Hu Jintao, con Putin, con Medvedev, con Abjasia. O sea, abre el juego permanentemente. No significa eso, o sea, Chávez dice que China es una gran potencia y que demuestra al mundo que se puede ser una gran potencia y no ser imperialista. Ese es su discurso. En realidad, por ejemplo, en lo que hace a las negociaciones con Venezuela, no se han comportado hasta el momento como imperialistas. Más allá de que están buscando materias primas en todo el mundo. Yo sé que en Ecuador hubo un problema, que no me acuerdo, no sé los términos, no quiero hablar de eso porque no tengo la información, pero que Correa desistió de una negociación con los chinos porque los vio soberbios, digamos. Ahora, no son los norteamericanos, convengamos. Y tienen una actitud, en este momento, en los últimos años, con respecto al tema de la violencia militar, distinta. Y, en todo caso, nosotros, Venezuela, digamos, no es que se casa con Hu Jintao, sino que abre el juego y entonces va y tiene buena relación con Putin, con Hu Jintao, con Malasia, con Irán. Con Cristina. Con Cristina. Bueno, un aplauso para Carlos. Y bueno, agradecemos la presencia acá, en la Casa de los Trabajadores. Así que levantamos la reunión.